nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues un invitado de casa, porque siempre que requerimos también análisis en materia económica, recurrimos a su conocimiento, el doctor Axel Amarillas Urbina, economista, investigador, catedrático universitario. Vamos a hablar de este plan antiinflacionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se habrá de proponer en conjunto con otras naciones de Latinoamérica para frenar la escalada de precios, el intercambio también de insumos a precios no tan excesivos. En fin, esto que revisábamos ayer, que dijo el presidente en la mañanera. ¿Y esto realmente qué probabilidades tiene de tener un éxito, de contener realmente estas presiones inflacionarias con las que estamos conviviendo? Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre, saludándote con gusto. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Un gusto para mí también estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, pues eso es bastante... Uy. Se cortó. Se cortó. Sí, perdimos la comunicación con Axel. Algo está pasando con las líneas. Bueno. Ahí está, ahí ¿Sí, sigue. sí está? Axel, ¿nos escuchas? No, ya no. Cortó. Bueno, vamos a tratar de este recuperarlo. tema es un tema de mucho interés, ¿no? Porque finalmente lo acaba de proponer el presidente y vamos a ver si realmente funciona en este afán de bajar los índices de inflación, que bueno, es que no hay manera. La cantidad que uno paga cada vez que va al supermercado, cada vez que vas al mercado, inclusive a comprar los perecederos, la verdad es que no tiene comparación desde hace en relación a lo que pasaba desde hace muchísimos años, es decir, no hay igual. Y este es el segundo esfuerzo que intenta el gobierno federal para tratar de contener la inflación, ¿no? Sí, ya estamos retomando la comunicación con Axel Amarillas para hablar de este plan antiinflacionario de ayuda mutua para América Latina. Axel, te seguimos escuchando. Ok, muchas gracias, Manuel. Una disculpa. Sí, no te les preocupes. comentaba que digamos que el planteamiento como tal, ¿no? Es hasta cierto punto puede sonar muy ambicioso, puede sonar hasta como, digamos, puede, digamos, abrir el espacio, ¿no? A un efecto de gran impacto, no solamente para la economía mexicana, sino en general para las economías de Latinoamérica, ¿no? Dado que se está planteando, digamos, un acuerdo, ¿no? Entre las principales economías de América Latina, es decir, las más grandes, inclusive aquellas que son las principales productoras de alimentos digamos, a nivel mundial, ¿no? Como puede ser la economía brasileña. Y otras economías que tienen fuertes problemas inflacionarios más graves que el de México, como pudiera ser la economía argentina. El planteamiento como tal, digamos, puede sonar interesante desde el punto de vista de, a lo mejor, reordenamiento de las cadenas de, digamos, de proveeduría, sobre todo de alimentos. ¿Por qué? Porque adentro de esta región hay fuertes productores de alimentos y por ende, digamos, se puede llevar a beneficiar, ¿no? De una especie como de, digamos, acuerdo interno o acuerdo regional más bien, para poder generar un comercio o un flujo de comercio entre estas economías a bajos precios y por ende de tal manera poder impactar a los indicadores inflacionarios, ¿no? Ahora, de ahí a si realmente va a tener un impacto favorable y que todos vayamos a poderlo sentir en términos de una disminución de la inflación en la economía mexicana, yo creo que el camino es muy, muy largo y definitivamente no es un mecanismo que pueda llegar a tener impactos al corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque como alguna vez lo hemos mencionado aquí, la economía mexicana, su principal mercado, tanto de exportación como de importación, es el mercado norteamericano. Dependiendo del momento del tiempo donde lo miras, hay ocasiones en que la mayor parte de las importaciones que provienen de Estados Unidos fluctúa, digamos, entre 2/3 partes y 3/4 partes, ¿no? Es decir, básicamente así como nosotros somos nuestro principal cliente es Estados Unidos, pues nuestro principal proveedor es Estados Unidos.
Entonces, el impacto que tendría un acuerdo regional de América Latina en términos de poder disminuir el precio de las importaciones, sobre todo en los alimentos, pues realmente va a ser muy pequeño, porque nuestro principal mercado de proveeduría pues es otro, que es Estados Unidos. Sí. Digamos que si un acuerdo similar se hiciera con la economía norteamericana, pues ahí sí podremos hablar de tener impactos positivos en términos de una disminución en la inflación, ¿no? Sí, claro. Entonces, por el volumen del intercambio precisamente, ¿no? Sí, exacto. Y es ahí donde, digamos, se puede visualizar que puede ser un nuevo plan parecido a la emisión o al intento anterior, ¿no? Que fue el PASIC, en sus dos versiones, donde alguna vez también lo platicamos aquí, ¿no? O sea, sí puede tener un impacto, pero es mínimo o diminuto en frente del problema que estamos enfrentando, ¿no? En ese momento en el tiempo, sobre todo cuando salió la primera edición del PASIC y la reedición, que fue el segundo acuerdo, realmente como tal, cuando muy grande su impacto en el indicador inflacionario, no sobrepasó del 0.5 puntos base, ¿no? O sea, estamos hablando de que la inflación, si ahorita la tenemos en el 7.6, 7.8 más o menos, en esos puntos porcentuales, pues a lo mejor andaríamos en el 8.2, 8.3, ¿no? Lo que en su momento sí llegó a limitar mucho el crecimiento inflacionario, pues fue lo que el gobierno federal manejó a través del subsidio a las gasolinas, porque en principios de esta espiral inflacionaria que empezamos a vivir el año pasado, digamos que los precios de los combustibles y los hidrocarburos específicamente fueron los que más impactaron a la inflación mundial a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, como un segundo intento para controlar la inflación, yo lo sigo viendo muy limitado y su impacto pues, va a volver a ser muy pequeño en frente del tamaño que estamos enfrentando, del tamaño del problema que estamos enfrentando. Exactamente. Bueno, recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer señaló que ya había hablado con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el presidente Gustavo Petro de Colombia, con Miguel Díaz-Canel de Cuba, con el presidente argentino Alberto Fernández. Este último se comprometió a hablar con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el propio presidente López Obrador hablará posteriormente con Xiomara Castro de Honduras para establecer este plan antiinflacionario de ayuda mutua para América Latina. Señaló que ya van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio para buscar intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta. Dijo que con este plan se busca revertir el incremento de precios en alimentos, componente de la inflación que actualmente impacta la economía popular. El intercambio con estos países, Axel, sobre todo, ¿de qué productos principalmente se da? Miren, la mayoría de los intercambios que se dan con América Latina siguen siendo intercambios relacionados con materias primas, es decir, con bienes, digamos, no manufacturados o no procesados, sino más bien siguen siendo bienes con a lo mejor con poco valor agregado desde el punto de vista del proceso productivo, ¿no? Por eso, o sea, lo que comentaba en un principio, o sea, yo creo que un plan como podría abrir la puerta a lo mejor a un acuerdo de integración económica regional más grande, volteando al otro lado del continente, ¿no? Es decir, si el TEMEC te enfoca a la parte norte del continente, pues en este caso podríamos visualizar, ¿no? Un segundo frente que se enfoque hacia la parte sur, ¿no? del continente. Sin embargo, como tal, digamos, la idea pues correspondería más bien a lo mejor a cambiar o a intentar empezar a modificar las cadenas de proveedurías, digamos, que tiene México en términos de intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, pero definitivamente no va a ser algo que suceda ni ahorita en 2023 ni el próximo año en 2024, sino más bien tendrá que ser un cambio de mediano a largo plazo, ¿no?
Entonces, el plan como tal, digamos, abre la puerta a lo mejor a a la integración económica o intentar promover una mayor integración económica entre América Latina, hablando obviamente de las principales economías que son las que por el momento se han planteado en este contexto. Pero definitivamente para el problema actual de la inflación, pues no es como tal una respuesta o una solución al corto plazo. Algo interesante que sí podemos visualizar a lo mejor en conjunto con esta situación, pues es que estos diferenciales de la tasa de interés, ¿no?, que están presionando al tipo de cambio hacia la baja, pues cada vez hacen más baratas las importaciones para los mexicanos, ¿no? Y desde esa perspectiva también puede llegar a ser un poquito complicado pensar, ¿no?, en abrir las puertas a las importaciones de ciertos bienes, en este caso latinoamericanos, para intentar disminuir la inflación dentro de la economía mexicana, viéndose favorecidos con un tipo de cambio muy apreciado, ¿no? Es decir, las importaciones se abaratan porque nos cuesta menos pesos juntar la misma cantidad de dólares y por ende de poder importar del mercado, bueno, de todo el mercado mundial, ¿no? En este caso enfocados a Latinoamérica. Y ahí lo que puede llegar a ser un poquito complicado en términos de estructura económica es que, bueno, así como en su momento nos pasó con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando abres la puerta a las importaciones, pues puedes afectar a la economía regional, a la economía nacional, en esos bienes y servicios que vas a comenzar a importar. Axel Amarillas, te saluda Arturo González, buenos días. Justamente esto que mencionas al final me parece importante abundar, porque si bien mencionas que este acuerdo que está proponiendo el presidente con Latinoamérica no va a incidir sustancialmente en disminuir la inflación, dado que no somos un país que importe demasiado de estos países del sur del continente, ¿pudiera tener algún efecto negativo en contraparte? Sí, o sea, justamente el que comentaba ahorita. ¿Qué efecto negativo podría tener? Bueno, recordemos, digamos, una de las principales críticas que en su momento tuvo la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue que se estaba desprotegiendo totalmente al sector agrícola, ¿no?, en general, porque se iba a abrir la puerta a la importación de bienes norteamericanos, de bienes canadienses, de un campo más tecnificado, de un campo, digamos, más estructurado, con mayor valor agregado, para algunos bienes también subsidiado, que iba a haber productos de mayor calidad a menor precio, con los cuales los productores nacionales no iban a poder competir. Y pues efectivamente con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que se fue disminuyendo mucho la producción del campo mexicano porque era más barato importar los bienes de Estados Unidos o de Canadá que producirlos internamente, porque era mejor producto y era más barato, ¿no? Ahí, digamos, ante una situación como esta y sobre todo visualizando que el comercio con América Latina es más relacionado con materias primas, pues nos podría pasar exactamente lo mismo. Es decir, si conjugas abrirle la puerta a las importaciones con un tipo de cambio muy apreciado, pues originarías que probablemente ciertos bienes y servicios que empiecen a entrar a la economía mexicana desde los mercados latinoamericanos, y si no te preocupas por proteger a la producción nacional, pues justamente les podría pasar lo mismo. Productores nacionales dejarían de vender sus productos o acomodar sus productos porque la importación a lo mejor es más barata y a lo mejor también podría ser bienes a lo mejor de calidad similar o superior. Ahora, dado las limitaciones que tienen las acciones del gobierno federal en materia de control inflacionario, digo, ha habido algún avance tal vez con el PASIC, pero en este no se ve que vaya a haber un gran avance. ¿Podríamos esperar que el control inflacionario va a llegar producto principalmente de las tasas de interés, del encarecimiento del valor del dinero y la normalización, digamos, de la situación económica mundial? Sí, definitivamente los dos factores, digamos, que van a modificar o que van a impactar esta tendencia. Uno es, como mencionaba Arturo, la normalización de las cadenas de suministro, la normalización del proceso productivo a nivel mundial.
y también las presiones que está originando el Banco de México con la política monetaria para precisamente disminuir la demanda agregada, ¿no? Inclusive en estos momentos, desde principios de 2023, pues hemos visto ya tipos de cambio que ya teníamos muchos años sin ver, ¿no? Y yo, mi opinión es que el Banco de México ya está inclusive viendo al tipo de cambio como un factor favorable para que le vaya a permitir disminuir la inflación adentro de México. Estamos hablando de que a mediados del 2022 estábamos a lo mejor con tipos de cambio rozando los 20 y ahorita ya estamos rozando los 18. Y esa apreciación del tipo de cambio que tiene todo que ver con los diferenciales de la tasa de interés que está manejando el Banco Central va a ayudar a lo que comentaba hace un momento, que las importaciones sean más baratas, por ende que disminuya la presión al crecimiento de los precios vía importaciones y de cierta manera se pueda empezar a controlar el incremento inflacionario adentro de la economía mexicana. Sí, ese es buen punto, Axel, y justamente quería preguntarte, o sea, ¿cómo está el dólar ahora mismo? ¿Eso genera las condiciones para un plan de esta naturaleza como el que propone el presidente? Es decir, si el tipo de cambio hubiera sido en este momento de 20, 21, ¿se pudiera proponer este plan o el presidente está aprovechando también esa coyuntura? Definitivamente el presidente está aprovechando la coyuntura porque un tipo de cambio apreciado fomenta o hace más barata las importaciones del mercado internacional. Entonces, cuando estamos en este contexto de realmente un tipo de cambio que ningún especialista económico esperaba para 2023, si le hubiéramos preguntado en 2022 o en 2021, sí es una coyuntura que puedes utilizar a tu favor y, como mencionábamos ahorita, pues puede tener, digamos, una de sus posibles manejos favorables, puede ser esta, ¿no? Que es, bueno, ábrele la puerta a importaciones para bienes que te permitan disminuir las presiones inflacionarias. Pero, como comentaba hace un momento con Arturo, ese abrir la puerta puede tener consecuencias graves adentro de la economía mexicana. Y el ejemplo más claro pues fue lo que le pasó al campo mexicano una vez que se incorporó al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, sí, definitivamente es una coyuntura que ahorita está aprovechando el presidente porque este tipo de cambio rozando los 18 definitivamente nadie lo veía y puede ser... el mismo Banco Central es precisamente lo que quiere, que el tipo de cambio se aprecie para poder reducir presiones inflacionarias vía importaciones de bienes más baratos y que los precios adentro de la economía mexicana se reduzcan. Muy bien. Preguntarte también esto, justamente, Axel, en los minutos que nos quedan, de alguna manera ya lo has expuesto, pero ¿a qué se debe ese fortalecimiento del peso frente al dólar? Porque en este contexto tan polarizado políticamente en el país, pues quienes tiran de un lado dicen es un logro del presidente, quienes tiran del otro dicen claro que no, se debe a otro tipo de factores, que no se esté colgando la medallita. Explícanos, por favor, ¿a qué se debe esta situación con el dólar? Claro, con todo gusto, Manuel. Sí, el contexto puede ser, ahora sí que he visto como el vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío, ¿no? El punto sí definitivamente es los determinantes de tipo de cambio tienen que ver si la economía internacional o más bien el sistema financiero internacional confía en una economía y por ende confía en su moneda. De tal manera que el flujo, digamos, de demanda por pesos origine que se demanden muchos pesos en el mercado internacional, pesos mexicanos, y de esta manera el precio del peso suba, que eso se traduce en una reducción del tipo de cambio, o sea, vamos a pagar menos pesos por dólar, ¿no? Sin embargo, ahí el determinante de por qué está pasando esto no es porque la economía mexicana esté creciendo a tasas del 4, del 6, del 8% anuales, por lo tanto, que el mercado interno se esté fortaleciendo, que vaya a ser una economía que va a empezar a tomar decisiones a nivel global porque está generando un ritmo de crecimiento impresionante. No es por ahí. El incremento en la demanda por los pesos mexicanos es porque la moneda mexicana otorga una tasa de interés muy por encima de muchas otras monedas, inclusive emergentes y obviamente de las monedas de economías desarrolladas, ¿no? O sea, cuando estás hablando que el peso te paga al menos el 11%
por ejemplo, comprar un CETE, que es hasta cierto punto un instrumento de inversión libre de riesgo, que te pague el 11%, contra un instrumento de las mismas características en Estados Unidos, a lo mejor que te ofrezca el 4%, el 4.5%, pues hablas ya de un diferencial de más de 6-7% adicional al interés que originaría tu inversión después de un año, ¿no? Entonces, eso está motivando a que entren los flujos financieros internacionales a la economía mexicana porque ofrece una tasa de interés muy alta. Por lo tanto, como las inversiones mexicanas están denominadas en pesos, pues digamos, los capitales financieros a nivel internacional están comprando pesos para poder comprar esas deudas mexicanas o esos instrumentos de inversión mexicanos, y eso está apreciando el tipo de cambio. Probablemente, si digamos más adelante vemos ahora sí que el crecimiento económico mexicano se detona, pues a lo mejor ya se puede ver esto no como una coyuntura, sino más bien ya como un mismo proceso a nivel internacional por lo bien que se está desempeñando la economía mexicana. Pero no es el caso. De hecho, todavía estamos a los niveles actuales de Producto Interno Bruto. Seguimos estando con un Producto Interno Bruto menor al que teníamos el tercer trimestre del 2018, que fue la economía o la estructura económica que recibió el presidente actual, ¿no? O el presidente en turno. Y mientras no se le dé esa vuelta a la página, pues todavía podemos hablar de que estamos cerca de un sexenio con crecimiento económico cero. Entonces, sí, por el momento, todo que ver con los diferenciales de la tasa de interés, no con fundamentales, digamos, económicos en términos de crecimiento económico. Muy bien. Claro está que sí se puede mencionar que, bueno, la estructura económica o macroeconómica no se ha trastocado, ¿no? Y por ende, pues también viene esta apreciación del tipo de cambio. Perfecto, pues clarísimo, Axel. Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta conversación. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y a la orden. Hasta luego. Un abrazo. Es el doctor Axel Amarilla Urbina, economista, investigador, catedrático. Vamos a la pausa, 8:25, 12 grados. Regresamos enseguida. Contextos.